Joan Gaspar es el mayor culpable. ¿Sabes qué pasa cuando pasas años negando algo, sales del juzgado atacando a Florentino con toda la prepotencia del mundo y de repente la persona que podía hundirte decide contar toda la verdad? Pues que te conviertes en el señalado número 1 de la mayor trama de corrupción arbitral de la historia del fútbol español. Entre lo que unos dicen, lo que otros niegan y lo que realmente pasó, hoy hay material de sobra, que este circo merece público. Lo que voy a contarte en este vídeo es la confesión completa de Enríquez Negreira, que ha roto el pacto de silencio que durante años ha protegido a toda la cúpula del FC Barcelona. Tenemos información exclusiva de fuentes internas del proceso judicial que confirman que Negreira ha señalado directamente a un expresidente del Barça como el primero que mostró interés extremo en pagar por informes arbitrales. El nombre que ha dado va a dejar a mucha gente con la boca abierta, porque es precisamente el mismo que hace unos días atacaba a Florentino desde la puerta del juzgado. Pero antes de revelarte todos los detalles, necesito explicarte cómo hemos llegado hasta aquí. Vamos a empezar poniendo en contexto todo lo que ha pasado en el caso Negreira durante los últimos meses, porque sin entender el recorrido judicial es imposible valorar la magnitud de lo que acaba de ocurrir. Este caso lleva años enquistado en los tribunales, con el Barcelona negando sistemáticamente cualquier irregularidad, con todos los implicados manteniendo un silencio coordinado que parecía imposible de romper, con excusas cada vez más ridículas sobre asesorías verbales que nadie se cree, pero que servían para alargar el proceso indefinidamente. El Barcelona ha gastado millones en abogados para intentar que este escándalo desaparezca de los tribunales y de los titulares. Ha presionado políticamente para que el caso se archive sin más investigación. Ha utilizado todos los recursos legales a su alcance para retrasar las declaraciones y evitar que salgan a la luz documentos comprometedores. La estrategia ha sido siempre la misma: negar, dilatar, confundir, esperar a que el tiempo difumine las responsabilidades y la opinión pública se olvide del asunto. Pero resulta que hay alguien en toda esta trama que no está dispuesto a cargar con toda la culpa mientras los presidentes del Barcelona viven tranquilos como si no hubiera pasado nada. Enríquez Negreira lleva meses viendo cómo toda la presión judicial y mediática cae sobre él, cómo lo pintan como el único culpable de un sistema de pagos que duró casi 20 años, cómo los directivos del Barça se desentienden en público diciendo que ellos no sabían nada de lo que hacía el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Negreira ha aguantado callado durante mucho tiempo, esperando quizás que el Barcelona lo protegiera de alguna forma, que le compensara económicamente por mantener la boca cerrada, que asumiera parte de la responsabilidad pública para que él no cargara con todo el peso del escándalo. Pero eso no ha pasado. El club lo ha dejado completamente solo frente a la justicia. Los directivos que se beneficiaron de sus servicios durante años ahora actúan como si nunca hubieran oído hablar de él. Esa soledad y ese abandono han provocado que Negreira tome una decisión que va a cambiar por completo el desarrollo de este caso. Según nuestras fuentes internas del proceso judicial, Negreira habría decidido confesarlo absolutamente todo ante la jueza, romper el pacto de silencio que mantenía con el entorno del Barcelona, señalar con nombres y apellidos a quién pagaba, quién sabía, quién ordenaba, quién se beneficiaba de todo este sistema de corrupción arbitral. La confesión de Negreira no es parcial ni ambigua, es completa y demoledora, según nos confirman las mismas fuentes que tienen acceso directo a las actas del proceso. Ha contado con todo detalle cómo funcionaba el sistema de pagos, qué servicios prestaba exactamente a cambio de esos millones que recibía del Barcelona, qué tipo de información proporcionaba sobre los árbitros que iban a pitar los partidos del equipo azulgrana, cómo se canalizaba todo para que no quedara rastro documental comprometedor. Pero lo más explosivo de toda la confesión de Negreira no son los detalles técnicos de cómo operaba el sistema, sino el nombre concreto que ha dado como el primer presidente del Barça que mostró interés extremo en establecer este tipo de relación con el vicepresidente del comité. Ese nombre es Joan Gaspar, el expresidente que hace apenas unos días salía del juzgado después de declarar como testigo diciendo textualmente que el Real Madrid y Florentino Pérez no le hacen daño al Barça, sino que se lo hacen al fútbol.
La ironía del destino es brutal, porque Gaspart declaró en sede judicial asegurando no tener conocimiento alguno de los pagos a Negreira, negando cualquier tipo de relación o acuerdo con el vicepresidente arbitral durante su etapa como máximo responsable del club. Salió del juzgado con gesto altivo, con esa prepotencia característica del barcelonismo que se cree intocable, atacando a Florentino en declaraciones a la prensa como si él fuera una víctima inocente de una persecución del Madrid. Pero resulta que mientras Gaspart fingía indignación ante las cámaras, Negreira estaba preparándose para dinamitar toda esa narrativa de inocencia con una confesión que lo señala directamente como el iniciador de toda la trama. Según nuestras fuentes internas del proceso judicial, fue precisamente Joan Gaspart quien, durante su presidencia, durante el año 2000 y 2003, mostró ese interés extremo en establecer una relación de pagos continuados a cambio de informes arbitrales. Negreira habría explicado que Gaspart entendía perfectamente lo que estaba comprando con esos pagos, que no había ninguna ambigüedad sobre el servicio que se estaba prestando, que la excusa de las asesorías verbales que luego utilizó el club para justificar los millones transferidos no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Los pagos existieron, se realizaban de forma continuada, respondían a un sistema organizado de compra de información arbitral, que luego continuaron los presidentes posteriores. Lo que acabo de contarte cambia radicalmente todo el caso Negreira porque hasta ahora el Barcelona había conseguido mantener cierta ambigüedad sobre quién sabía exactamente qué dentro del club, si los pagos eran decisiones aisladas de algún directivo o si respondían a una estrategia conocida y aprobada por la presidencia. La confesión de Negreira elimina cualquier duda al respecto, señala directamente a la cúpula del club como conocedora y ordenante de todo el sistema de corrupción arbitral. La situación judicial de Joan Gaspart se ha complicado de forma tremenda en cuestión de horas desde que esta confesión ha llegado a manos de la jueza que instruye el caso. Las fuentes legales consultadas confirman que la magistrada ya trabaja en una resolución que podría incluir una fuerte multa económica contra Gaspart por su presunta implicación directa en el establecimiento del sistema de pagos a Negreira. Pero eso no es lo peor para el expresidente azulgrana. Lo realmente grave es que también se está estudiando la apertura de una causa específica por presunto falso testimonio. Gaspart declaró bajo juramento en sede judicial que no tenía conocimiento de los pagos a Negreira durante su etapa como presidente del Barça. Esa declaración quedó registrada en acta y tiene valor legal pleno. Ahora resulta que Negreira dice exactamente lo contrario, que Gaspart no solo conocía los pagos, sino que fue él quien inició todo el sistema, mostrando ese interés extremo en comprar información arbitral. Una de esas dos versiones es mentira, o miente Negreira o mintió Gaspart cuando declaró como testigo. La jueza tiene ahora sobre su mesa dos testimonios completamente contradictorios sobre un asunto central del caso. Tiene que decidir a quién le da credibilidad y a quién considera que está faltando a la verdad bajo juramento. Las mismas fuentes jurídicas indican que Negreira ha aportado detalles muy específicos en su confesión que pueden ser contrastados con documentación bancaria y con otros testimonios, mientras que Gaspart se limitó a negar de forma genérica sin aportar ninguna prueba que respaldara su versión de desconocimiento total. Eso sitúa a Joan Gaspart en una posición jurídica tremendamente delicada en cuestión de horas desde que esta confesión ha llegado a manos de la jueza que instruye el caso. En las próximas horas van a empezar a salir más detalles de la confesión completa de Negreira, información que va a ir filtrándose desde el juzgado y que promete ser todavía más comprometedora para el entorno del Barcelona. Pero lo que ya sabemos es suficiente para entender que el caso ha dado un giro de 180 grados, que ya no hay forma de seguir negando la evidencia, que alguien importante va a tener que asumir responsabilidades penales por todo este escándalo. La reacción en el entorno del Real Madrid ante esta noticia es de satisfacción contenida pero evidente. No hace falta que Florentino Pérez salga a responder a los ataques que Gaspart le lanzó desde la puerta del juzgado porque la propia confesión de Negreira ha dejado al expresidente azulgrana completamente desnudo ante la opinión pública. El mensaje interno que llega desde el Bernabéu es clarísimo. Quien ríe el último, ríe mejor, y en este caso la risa es de Florentino, mientras Gaspart tendrá que buscar explicaciones sobre por qué mintió bajo juramento. Durante años, el madridismo ha tenido que aguantar las acusaciones del barcelonismo de que el caso Negreira era una persecución política del Real Madrid, de que Florentino estaba detrás de toda la investigación judicial, de que el Madrid utilizaba sus influencias para intentar hundir al Barcelona con un caso inventado.
Gaspart ha sido uno de los más activos en repetir esa narrativa victimista, presentando al Barça como el club perseguido y al Madrid como el villano que mueve hilos en la sombra para perjudicar a su rival. Pero ahora resulta que no había ninguna persecución ni ningún montaje, simplemente había un sistema real de corrupción arbitral que funcionó durante casi 20 años y que alguien decidió denunciar porque las pruebas eran irrefutables. La confesión de Negreira demuestra que todo era cierto, que los pagos existieron, que se hacían con pleno conocimiento de la presidencia del club, que el objetivo era comprar información privilegiada sobre los árbitros que iban a pitar los partidos del Barcelona. Gaspart no puede alegar ahora que todo es una campaña del Madrid cuando es el propio Negreira quien lo señala directamente como el iniciador del sistema, cuando la acusación no viene de Florentino ni de ningún medio madridista, sino del hombre que cobró los millones y que ahora ha decidido contar toda la verdad. La estrategia victimista del barcelonismo se desmorona por completo cuando quien te acusa es tu propio cómplice, que ha roto el pacto de silencio. La dimensión del escándalo que se avecina es tremenda porque si Gaspart fue quien inició el sistema de pagos durante su presidencia entre el 2000 y el 2003, eso significa que todo lo que vino después con Laporta primero y con Rosell y Bartomeu después fue una continuación de algo que ya estaba establecido y funcionando. No fue una decisión aislada de un directivo descontrolado, sino una estrategia del club que atravesó diferentes presidencias durante casi 2 décadas. Negreira, según nuestras fuentes, no se ha limitado a señalar a Gaspart, sino que también ha explicado cómo el sistema continuó con los presidentes posteriores, cómo cada nuevo mandatario del Barcelona aceptaba sin problemas mantener los pagos porque entendían perfectamente el valor de la información que estaban comprando. La confesión dibuja un panorama de corrupción sistemática donde todos los que pasaron por la presidencia del Barça durante esos años sabían lo que estaban haciendo y lo aprobaban conscientemente. Esto deja en una situación muy comprometida no solo a Gaspart, sino también a Laporta, que es el presidente actual del Barcelona y que también estuvo al frente del club durante parte del período en que se realizaban los pagos a Negreira. Si Gaspart puede enfrentarse a cargos por falso testimonio, Laporta también tendrá que dar explicaciones muy detalladas sobre qué sabía exactamente de todo este asunto durante su primera etapa como presidente, entre el 2003 y el 2010. El barcelonismo está intentando minimizar el impacto de la confesión de Negreira, argumentando que es un hombre despechado que busca venganza contra el club que lo abandonó, que sus declaraciones no son fiables porque tiene interés en repartir culpas para reducir su propia responsabilidad penal. Pero ese argumento no se sostiene cuando Negreira está aportando detalles específicos que pueden ser contrastados con documentación objetiva, cuando su versión coincide con los movimientos bancarios del Barcelona y de las empresas de Negreira. La jueza que instruye el caso no es ninguna ingenua que vaya a creer a ciegas todo lo que Negreira declare. Evidentemente va a contrastar cada afirmación con las pruebas documentales disponibles, va a cotejar fechas y cantidades con los extractos bancarios del Barcelona y de las empresas de Negreira. Pero precisamente por eso la confesión tiene tanto valor, porque si Negreira estuviera inventando cosas, sería muy fácil demostrarlo comparando sus palabras con los documentos. En cambio, si está diciendo la verdad, todo encajará perfectamente. Las próximas semanas van a ser absolutamente cruciales para el desarrollo del caso porque la jueza tiene que decidir si considera creíble la confesión de Negreira y si hay base suficiente para abrir causas penales específicas contra Gaspart y potencialmente contra otros expresidentes del Barcelona. Si decide que hay indicios suficientes de falso testimonio por parte de Gaspart, el escándalo va a explotar de una forma que el barcelonismo no va a poder controlar por mucho que intente manipular la narrativa. Gaspart va a tener que contratar a los mejores abogados penalistas que pueda encontrar porque su situación personal se ha vuelto tremendamente delicada en cuestión de horas. Declarar en falso ante un juez es un delito grave que puede llevar a penas de prisión entre 6 meses y 2 años, además de multas económicas importantes. No es algo que se pueda resolver con un buen equipo de relaciones públicas y unas declaraciones bien medidas ante la prensa. El expresidente azulgrana tiene básicamente 2 opciones ahora mismo. O mantiene su versión de que no sabía nada de los pagos a Negreira y confía en que la jueza no le dé credibilidad a la confesión, o rectifica su testimonio anterior alegando que no recordaba bien los hechos por el tiempo transcurrido y acepta que sí conocía el sistema de pagos.
Ambas opciones son malísimas para él. La primera lo deja expuesto a una condena por falso testimonio si la jueza considera probado que mintió. La segunda es admitir públicamente que estuvo implicado en un sistema de corrupción arbitral. Lo que está en juego aquí va mucho más allá de la reputación personal de Joan Gaspart, porque si cae él, arrastra consigo la credibilidad de todo el discurso que el Barcelona ha mantenido durante años sobre su inocencia en el caso Negreira. No se puede seguir diciendo que el club no sabía nada, que los pagos eran cosa de algún directivo descontrolado, que las asesorías verbales eran legítimas, cuando el propio Negreira señala directamente a un presidente como iniciador consciente del sistema. El Barcelona como institución va a tener que replantear completamente su estrategia legal y comunicativa ante este giro inesperado del caso. Ya no pueden seguir con la misma línea de defensa basada en negar todo y victimizarse. Negreira les ha volado esa posibilidad por los aires con su confesión. Ahora tienen que decidir si siguen negando y arriesgarse a que la jueza demuestre que están mintiendo o si empiezan a aceptar responsabilidades e intentan negociar las menores consecuencias penales posibles. Florentino Pérez, mientras tanto, se puede permitir el lujo de no decir absolutamente nada sobre todo esto. No necesita atacar a Gaspart ni al Barcelona, porque los hechos hablan por sí solos. Durante años aguantó las acusaciones de estar detrás de una supuesta persecución judicial contra el Barça. Ahora resulta que tenía toda la razón del mundo en denunciar públicamente que algo muy grave estaba pasando con los árbitros y los pagos sospechosos a Negreira. La historia le está dando la razón a Florentino de la forma más contundente posible. No necesita salir a reivindicarse ni a pedir disculpas de nadie, porque la propia confesión de Negreira es la mayor vindicación que podía esperar. El presidente del Real Madrid simplemente puede esperar tranquilamente a que la justicia siga su curso, mientras ve cómo se desmorona toda la narrativa victimista que el barcelonismo había construido durante años para defenderse. La afición madridista está viviendo este momento con una mezcla de satisfacción y de indignación contenida. Satisfacción porque finalmente se está destapando la verdad sobre algo que siempre sospecharon que era cierto. Indignación porque durante casi 20 años el Barcelona estuvo comprando información arbitral y probablemente beneficiándose de ello en competiciones importantes. ¿Cuántos partidos se ganaron injustamente? ¿Cuántos títulos se conquistaron con ayuda de decisiones arbitrales favorecidas por ese sistema de corrupción? Son preguntas que nunca tendrán respuesta exacta, pero que quedarán como una sombra permanente sobre todos los éxitos del Barça de esa época. Los títulos que el Barcelona ganó entre el año 2000 y el 2018 quedan completamente manchados por esta confesión de Negreira. Da igual cuántos balones de oro tuviera Messi o cuánto talento hubiera en esos equipos. Siempre va a quedar la duda razonable de si ganaron limpiamente o si tuvieron ayudas arbitrales derivadas de ese sistema de pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esa duda es el peor castigo posible para un club que se jacta constantemente de su supuesta superioridad moral frente al Real Madrid. El barcelonismo intentará argumentar que los pagos a Negreira no garantizaban resultados favorables en el campo, que tener información sobre los árbitros no significa que luego las decisiones fueran amañadas, que no hay pruebas directas de que ningún colegiado pitara de forma fraudulenta favoreciendo al Barça. Pero ese argumento es tremendamente débil porque si los pagos no servían para nada, entonces ¿por qué los mantuvieron durante casi 20 años gastando millones en algo inútil? La única explicación lógica es que sí obtenían algún tipo de beneficio que justificaba la inversión. Negreira no cobraba millones por dar charlas motivacionales ni por hacer informes que nadie leía. Cobraba por proporcionar información valiosa que el Barcelona utilizaba para obtener ventajas competitivas. Esa información podía ser sobre las tendencias de cada árbitro, sobre cómo pitaba las jugadas dudosas, sobre qué tipo de presión funcionaba mejor con cada colegiado, sobre cualquier detalle que pudiera inclinar la balanza a favor del equipo azulgrana en momentos decisivos. La UEFA y la FIFA van a tener que pronunciarse tarde o temprano sobre este escándalo porque afecta directamente a la integridad de las competiciones europeas que el Barcelona disputó durante todos esos años. Si se demuestra que había un sistema de corrupción arbitral operando en España, es imposible garantizar que ese sistema no afectara también a los partidos de Champions League que el Barça jugaba en su estadio, donde los árbitros españoles podían tener influencia o donde el ambiente generado podía condicionar decisiones de colegiados extranjeros. Los rivales europeos del Barcelona durante esos años tienen todo el derecho del mundo a exigir investigaciones sobre si sufrieron perjuicios arbitrales derivados de este sistema de corrupción. Clubes como el Chelsea, el Arsenal, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich, todos se enfrentaron al Barça en eliminatorias donde hubo decisiones arbitrales muy polémicas que nunca se explicaron del todo bien.
Ahora tienen un argumento sólido para pedir que se revisen esos partidos bajo la sospecha de que pudo haber irregularidades. El daño reputacional para el FC Barcelona es incalculable e irreversible. Durante décadas presumieron de ser más que un club, de tener valores superiores al resto, de representar algo noble y limpio en un mundo del fútbol lleno de corrupción. Todo eso se desmorona cuando se demuestra que estaban pagando millones al vicepresidente del comité de árbitros durante casi 20 años, que sus presidentes sabían perfectamente lo que estaban haciendo, que el sistema era conocido y aprobado por la cúpula directiva. Joan Gaspart, en particular, va a pasar a la historia del fútbol español como el presidente que inició el mayor escándalo de corrupción arbitral jamás destapado en nuestro país. Su nombre va a quedar asociado para siempre con ese momento en que decidió que pagar a Negreira era una buena idea que merecía la pena. Todas las medallas que ganó como directivo del Barcelona, todos los éxitos deportivos de los que formó parte, quedan completamente empañados por esta revelación de que fue él quien puso en marcha la maquinaria de la corrupción. La ironía más brutal de toda esta historia es que Gaspart salió del juzgado atacando a Florentino Pérez diciendo que el Madrid le hace daño al fútbol, cuando en realidad el que le ha hecho un daño tremendo e irreparable al fútbol español es él mismo, con su decisión de establecer ese sistema de pagos a Negreira. Florentino lo único que ha hecho es denunciar públicamente algo que olía muy mal y exigir que la justicia investigue a fondo. Eso no es hacer daño al fútbol, sino todo lo contrario, es intentar limpiarlo de la porquería que gente como Gaspart introdujo. Las próximas horas y días van a ser absolutamente determinantes para conocer hasta dónde llega realmente este escándalo, qué otros nombres van a aparecer señalados en la confesión completa de Negreira, qué pruebas documentales van a salir a la luz que corroboren todo lo que está contando. Pero lo que ya sabemos es suficiente para entender que el caso Negreira ha entrado en una fase completamente nueva, donde ya no hay forma de seguir negando la evidencia. El Barcelona tendrá que afrontar las consecuencias deportivas, económicas y penales de todo este desastre. Probablemente habrá sanciones de la UEFA, millonarias multas, inhabilitaciones de directivos, quizás hasta descensos de categoría o exclusiones de competiciones europeas si se demuestra que la corrupción era tan sistemática como parece. Joan Gaspart tendrá que enfrentarse a la justicia respondiendo por qué mintió bajo juramento y por qué inició un sistema que manchó para siempre la credibilidad del fútbol español. Florentino Pérez puede dormir tranquilo sabiendo que la historia le ha dado la razón de la forma más absoluta posible, que sus denuncias públicas sobre el caso Negreira no eran ninguna persecución, sino la defensa legítima de la integridad de las competiciones. Quien ríe el último ríe mejor, y en este caso la última risa es claramente del presidente del Real Madrid, mientras Joan Gaspart tendrá que buscar explicaciones que ya nadie le va a creer.